Hola a todos, hola Carolina de nuevo. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a Carolina por aceptar esta conversación que, debo confesar, para mí es motivo de mucha alegría y es una conversación soñada. Y quiero que sea eso, una conversación. Quiero que Carolina me ayude a pensar preguntas que he tenido y que divaguemos juntas sobre algunos temas que quiero proponerte para que pensemos. Para eso yo quiero empezar con una pregunta y es, alguna vez sé que te preguntaron cuándo te hiciste escritora o cuándo empezó ese deseo por ser escritora, pero me gustaría también escucharte si acaso tú puedes encontrar un momento en tu vida, quizás, no sé, como la Magdalena Proustiana, no sé si eso sea posible o solo está en la ficción, en el que te hiciste lectora y si eso podría situarse en la biografía de uno. Gracias, Valentina, y buenas tardes. Gracias a todas por venir y a EAFIT por invitarme y a Otra Parte por su hospitalidad de siempre y de hoy. Esa pregunta se puede contestar de muchas formas, ¿no? Entonces uno la responde diciendo que, y es verdad, que siempre, nunca quise ser otra cosa porque escribía más o menos bien y eso me granjeaba atención y felicitaciones. Pero justamente estaba pensando el otro día que a mí no me gustaba mucho escribir, creo que no me gusta y que no quiero ser escritora. He estado pensándolo porque, no sé, llega uno a una edad en la que dice, ¿y esto que he hecho de mí? Y no sé si quise hacerlo y no sé, a veces me gusta hacerlo, pero me gusta más hacerlo en mi cabeza que en la realidad. Y lo que me gusta es, lo que de verdad me gusta y suena más pretencioso que decir que me gusta escribir o que soy escritora, es tratar de vincularme con las cosas, porque si no es demasiado pesado vivir como si uno estuviera soñando y como si se fuera a despertar de un sueño, que inevitablemente es lo que va a pasar. Y aferrarse a las cosas y a la vida humana y propia es también tratar de salir del tiempo. Y tratar de salir del tiempo a través de la relación con el mundo físico. Y yo creo que eso sí me interesa y me interesó siempre, y no importa si lo hago escribiendo o no. Yo creo que voy a seguir escribiendo o que volveré a escribir, pero, por ejemplo, no paro de hablar. Pero lo importante para mí es trazar caminos entre las cosas, y entre las cosas y mi experiencia, entre las cosas y mi estar, mi encarnación, o sea, mi estar encarnada en esto y los objetos de mi atención. Y supongo que eso se llama curiosidad, simplemente. Y creo que ese es el origen del deseo de escribir o de la búsqueda de la escritura. Pero también hay otra búsqueda y otro origen del impulso de escribir, en lo que he estado pensando también hace poco en mi taller, en nuestro taller, que es lo poético. Hemos estado preguntándonos por esa búsqueda de lo poético y por el compromiso con lo poético, con el hallazgo de qué es lo que quiero decir y qué es lo que puedo decir y cómo puedo decir el mundo de una manera original, clara y profunda, digamos, u otra cosa. O sea, ¿qué es lo poético y qué es la construcción poética? Y yo creo que ese es el objeto de un gran deseo. Creo que a uno le despierta eso, mucho deseo, decir algo nuevo. Y es importante en eso ese elemento de la originalidad. Yo creo que quienes nos dedicamos a escribir queremos sobre todo ser originales. Pero ¿qué significa eso, no? Significa ser únicos. Ya me fui a hablar muchísimo, perdón. Significa decir algo que nadie más ha dicho, pero también significa buscar el propio origen, buscar una expresión que estaba en el origen de uno.
Y la pregunta esa de quién habría podido ser yo y tratar de ser esas que habría podido ser en la expresión del origen mío. Y en últimas es una búsqueda de pureza, que es una palabra totalmente prohibida hoy, ¿no? Pero yo creo que uno quiere depurarse y pulirse y llegar a tener una versión más pura de uno mismo, menos adulterada. Menos adulterada también es menos adulta, y entonces con eso volvemos a cuándo quisiste ser escritora. Y yo creo que es ese momento de quiero escribir o quiero fijarme más en las cosas, es un momento que permanece, no es un momento que dio inicio a un camino, a una carrera, sino un momento que sigue ahí, al que uno puede recurrir. Me voy a pegar de eso que dijiste de la pureza y siguiendo con el tema de la lectura y a propósito del seminario Éticas Contemporáneas de la Narración, yo no sé, ¿tú qué piensas? Si acaso uno podría imaginar que es posible hacerse cada vez más puro, ¿y qué significaría eso? Leyendo, siendo lector. Me interesa pensar en en ser lector. ¿Qué significa eso? Si pudieras decir algo más respecto a esa pureza, quizás conectándolo. Todos los libros que a mí me interesan realmente o que me han interesado más son libros que están dentro de libros o libros dentro de los que hay otros libros. Y no solamente es el caso de esas obras a las que les he dedicado mi vida académica, si es que he tenido alguna que se pueda llamar así, que son los libros de relatos enmarcados de la Edad Media, sino otro tipo de... Hace poco escribí una reseña del yoga vasista, del yoga supremo, que es otro de estos libros, que es un libro dentro de otro libro dentro de otro, pero 100 años de soledad también, está escribiéndose el manuscrito, está leyéndose los manuscritos de Melquíades mientras se está escribiendo 100 años de soledad. Todos esos libros que se desdoblan en otros, lo que te hacen ver en últimas es la cualidad alucinógena de la realidad y te hacen cuestionar la solidez de todo lo que experimentas y percibes. Y yo creo que en ese sentido uno sí puede depurarse de fantasías leyendo, o sea, desengañarse, en el sentido de no dar todos los engaños y todas las visiones por la realidad. Entonces creo que eso puede pasar. Y todos estos libros que tienen un libro dentro de otro y dentro de otro, pues lo que te están diciendo es eso, ¿no? Siempre que te vayas a despertar, te vas a despertar dentro de un sueño adicional del que también te puedes despertar, a otro del que también te puedes despertar, y así infinitamente. Y entonces esa experiencia de lo infinito, de los espejos enfrentados, etcétera, que tiene la lectura, creo que sirve sobre todo, sí, para desengañarse y para despegarse de uno mismo, para desidentificarse con uno. Creo que es el principal valor de la lectura, es ese de desidentificarse con uno mismo. Por eso me pesa tanto la asociación nueva y tan estrecha de literatura e identidad, porque creo que la literatura lo que ha tratado de hacer es lo contrario, es mostrarte que no te puedes identificar con nada, ¿no? Sacarte de, pues eso, del juego de las apariencias o etcétera. Es que me estaba acordando que justo hace unos pocos días asistí a una una conversación y se referían a un libro de una autora como es una gran novela muy identitaria, como si fuera un sello de calidad. Nunca lo había oído usar así y así se está usando, que es tremendo, ¿no? Bien. ¿Tú crees, Carolina, quizás este vaya a ser el significante primordial de nuestra conversación, pero que hay libros impuros a propósito de lo que estamos viviendo hoy, corrección política, censura? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que uno mismo hay en lo que uno escribe a veces un descuido
muy grande. O sea, la mayoría de las cosas que uno escribe son descuidadas y desatentas, o de las que yo escribo. Y creo que hay muchas maneras de ser descuidado y desatento. Una es ser poco claro. Bueno, no es ser poco claro, es ser confuso, porque es distinto. Uno puede ser oscuro, pero no confundir. Y otra es la gratuidad de la expresión y sobre todo de la formación de la metáfora. Creo que uno a veces es muy responsable construyendo imagen. Justamente no construye ninguna imagen, sino que usa metáforas o cree que está haciendo metáforas y creo que hay por parte de nosotros quienes escribimos una irresponsabilidad con respecto a eso, y otra que es escribir demasiado y decir demasiado y cosas que uno sabe que ni importan ni está diciendo realmente nada, por claras que sean. Y me extraña que en una época tan pues preocupada por el desperdicio y por el aumento y el desbordamiento de la basura, uno no esté preocupado por la cantidad de basura que uno mismo escribe y que todos estamos escribiendo, y la proliferación de, no solo de libros, no es algo de material, no es que se estén llenando, solamente que se estén llenando los centros estos de computadores y además se está imprimiendo mucho, sino que hablar de más también es un desperdicio. Y es basura, y es producir basura, y uno cree que solo produce basura con las cosas materiales, físicas, ¿no? Como plásticos de un solo uso, pero cuánto de lo que uno habla es desechable y es plástico de un solo uso, y además lo entrega y hace pensar al otro que esto sirve y no sirve, es basura que ya fabrico yo como basura y que otro consume sin saber que es basura y que pronto quedará, en todo caso, en la basura. A mí me preocupa eso, porque no, me preocupa en cuanto a lo que yo misma hago. Y no es necesariamente bueno preocuparse tanto por eso, porque me ha provocado como no sé si bloqueo, eso es otra de esas palabras que da, pero una vergüenza al escribir a veces, estando yo sola, como digo, pero no sé, esto es basura, todo. Y también me imagino que es arrogante buscar esa pureza de lo que no sea basura. ¿Qué es lo que no sea basura? El oro, ¿no? Pero pues uno no puede escribir de oro, ni todo el tiempo, ni casi nunca. Entonces, pero tengo esa sensación con la basura que tiene que ver con la sensación de aturdimiento que tengo últimamente siempre. Me he vuelto como muy impaciente con los ruidos de fondo, con el ruido y cuánto de lo que uno escribe es también ese ruidajo. Sí. A propósito de eso de la basura, me hace recordar una viñeta que ya te conté, pero que muy bueno que hablemos de la escritura y la inteligencia artificial, y pienso en un cuento de Roald Dahl a propósito de la corrección política, un cuento que se titula El gran gramatizador automático, y él ahí figura la creación de ChatGPT, en pocas palabras, y es un hombre que crea una máquina que hace novelas y crea una agencia literaria. Produce mucho dinero con esas novelas, pero lo interesante del cuento es que al final toma un giro donde el narrador, que es un escritor, dice lo siguiente: estoy escribiendo esta historia mientras escucho en la habitación de al lado los alaridos de hambre de mis 9 hijos, y veo que mi mano se alarga para tomar el contrato con la agencia literaria y firmarlo o no firmarlo, y termina con esta sentencia: Dios mío, dame la fuerza para dejar morir de hambre a mis hijos. ¿Sí? Entonces pienso en dos cosas. Primero, que hablemos de la escritura con la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas de eso, de ChatGPT? Pero también del humor, a propósito de Roald Dahl, que es un autor profundamente humorístico, tiene muy buen humor.
Y si hay alguna relación entre la censura y la falta de humor. Y la primera parte era la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial y la corrección política son interdependientes y son formas de una misma cosa. Creo que al estandarizar el discurso y al pretender que hay un discurso que está moralmente, políticamente correcto, y ahora voy a referirme a eso, y otros que se desvían de lo que debe ser humano, porque eso es lo que se discute, entonces terminamos pues encargándole a la máquina estandarizadora el discurso aceptable. Pero en eso hay varios problemas. Uno, cuando hablamos de corrección política, no estamos hablando ni de política, ni de ética como creemos, estamos hablando de sentimientos, de sentimentalismo, de unos sentimientos aceptables y otros no aceptables, y de privilegiar el sentimiento por encima de la consideración racional sobre la moral o sobre el poder. Y seguimos repitiendo corrección política y seguimos repitiendo, no, estamos hablando de sentimientos y estamos creando una sentimentalidad nueva. Y esa sentimentalidad que termina siendo sentimentalista es enemiga del humor. El humor no es sentimental, el humor no puede tener sentimientos. El humor tiene dos sentimientos, la crueldad y la ternura. Y se mueve entre esos dos para descubrir que en última son el mismo, que el sadismo es tierno también. O sea, que el deseo, que del enternecimiento surge el sadismo, y que el propio sadismo termina enterneciéndote con respecto a la víctima. Ese es el juego del humor. Todo el humor es burla, de hecho. Y como de repente resultó que no podíamos aceptar eso, entonces desde luego que tenemos que rechazar el humor. Y no se rechaza cierto humor, se rechaza el humor. Porque lo único que debería determinar si un humor es aceptable o no es si es gracioso o no. Y hay mucho humor que es ofensivo y además no es gracioso, y lo rechazo yo también por no gracioso, porque solo busca provocar, y el humor no es provocador, el humor es gracioso y cómplice, no provoca al que lo escucha, sino que lo hace cómplice. El humor también es inaceptable porque el humor es excluyente, porque el humor es superior. O sea, quien tiene sentido del humor, un gran sentido del humor, estoy pensando, qué sé yo, en Dave Chappelle o en estos como extraordinarios narradores que también son graciosísimos, o en Mark Twain, son superiores al resto de la gente, o en Dante, que es un gran humorista. Y el ingenio es necesariamente excluyente, y el humor es una de esas cosas que te obliga a decir que otro es superior a ti, que es algo que hoy en día tampoco se puede decir. Y hay que aceptar el estar por fuera de, porque siempre, o sea, pasa mucho, ¿no? Alguien que no entiende un chiste. El chiste es el espacio que deja a otros por fuera. Es un espacio no incluyente. Y si tú vas a tener por principio la inclusión, que todo el mundo tiene que estar incluido en todo, pues puedes ir olvidándote del humor, porque el humor siempre es excluyente. No todo el mundo entiende un chiste, y los chistes no están hechos para que todo el mundo los entienda. Están hechos para, de hecho, hacer complicidades de gente que entiende el humor, que entra, y otra que se quede por fuera. Entonces, eso por un lado. Por otro, que era lo otro que estaba, lo de los sentimientos. Entonces, estamos creando una sentimentalidad que en últimas, y esto es lo que a mí me parece tan preocupante, nos está diciendo quién es humano, ¿no? Y una y otra vez oímos, es que es un buen ser humano, mal, que es una cosa espantosa. O me gusta Picasso como pintor, pero no como ser humano. ¿Qué significa ser humano? O descartar a alguien como ser humano. Entonces, la corrección política es tan peligrosa porque nos está diciendo no qué es portarse bien, qué es portarse como alguien de izquierda, portarse como un cristiano o como alguien compasivo, sino como un ser humano. Y portarse como un ser humano resulta que es no ofender a los demás,
que no estoy de acuerdo tampoco. Es que no tiene nada de malo ofender, ni ser ofendido. Es parte de la experiencia humana y nadie tiene el derecho a no ser ofendido, realmente. Pero quería decir algo más, y es, ¿qué era? Dime del ChatGPT. Ah, bueno. El ChatGPT, claro. Roald Dahl, bueno, escritura. El ChatGPT. Ah, ya, dos cosas. El ChatGPT, varios escritores y yo entre ellos, cuando empezó lo del ChatGPT hace poco, entonces decíamos que hay cosas que puede hacer el ser humano que no puede hacer la inteligencia artificial. Y todavía lo creo. Giros realmente inesperados y sorprendentes. ¿Sabes qué? En últimas, la autodestrucción, que es importante. En toda literatura que ha valido algo está la autodestrucción del autor y de la obra. Y pues la máquina no se autodestruye. Y el sentido de lo poético tiene que ver con el impulso, pues con el impulso tanático y con el impulso autodestructivo. La máquina no se puede morir, con lo cual no es capaz de eso. Pero bueno, fuera de eso, entonces lo que decía es que varios escritores dijimos, hay cosas que podemos escribir los humanas que no pueden escribir las máquinas. Y luego un editor mi editor argentino de Blatty Ríos puso en Twitter como que dejáramos de decir eso, que probablemente las máquinas sí podían hacer todo lo que hicimos los humanos, pero que los humanos teníamos la experiencia de hacerlo. Y eso me pareció más importante todavía. Nosotros queremos escribir porque queremos explorar esa vida en nosotros y no solo porque queramos producir una obra que puede producirse. En todo caso, el mundo ya está hecho y es mejor que cualquier obra humana. Entonces, eso no es el fin de escribir. El fin de escribir es fracasar haciéndolo, es la derrota, es ese, yo creo, en últimas. Y la máquina no puede fracasar. De hecho, vieron que el ChatGPT inventa un montón de mentiras con tal de no decir que no sabe, ¿no? Y yo creo que la diferencia está en aceptar la derrota y en querer la derrota. Cada vez más estoy convencida de que, bueno, para mí, la única como salvación va a ser aceptar y querer la derrota. Pero creo que para el ser humano también, no solo para mí. Y lo último que iba a decir es que la tensión entre la gramática y la corrección política, que a mí me afecta y me impresiona que cuanto más se rechaza la gramática, el conocimiento del orden de las palabras y del sentido de las palabras y de la formación de las oraciones, más se privilegia la formación de unas intenciones o la impostura de unas intenciones. Entonces, estás rechazando la tradición, y por tradición quiero decir la conciencia de que hay una lengua que hablas tú que también hablaron muchos muertos durante 1200 años y la grandeza de eso, y el sentido de que la lengua es gente. O sea, la lengua misma es una gente que la formó y que está muerta y que está en ti, y que la lengua tiene espíritus y tiene preferencias. Perder el sentido de eso y de ese vínculo con la lengua a mí me parece muy impresionante, y entonces se rechaza esto, que es lo que entiendo por tradición, y se privilegia la imposición de la corrección política, y me impresiona eso. Y ¿sabes qué me impresiona también? Que estamos rechazando esa relación con un pasado y un presente de la lengua, mientras que a la vez estamos no, porque yo no, están, pues uno se incluye como para ser más políticamente correcto, están privilegiando el vínculo con unos ancestros, ¿no? Este vínculo ancestral de la identidad, pero no con la lengua. Es rarísimo. Entonces, ¿con qué? Solo con el sufrimiento. Solo, no con la creatividad del pasado, sino solo con el padecimiento. Y el otro día pensé una cosa que puede tener algo de verdad o de interés, que es esa obsesión con los ancestros y su padecimiento tiene que ver con la pérdida de
deseo y confianza en reproducirse. Yo misma no tengo hijos, así que no me pueden acusar de que estoy haciendo propaganda de tener hijos, pero mientras que los seres humanos creíamos, sobre todo los hombres, pero bueno, que perduraban en la descendencia, resulta que eso ya está erosionado. Y entonces me parece que en ese énfasis en lo identitario la gente quiere perdurar en sus ancestros. Es raro, como que se ha dado la vuelta y el miedo a perecer y el miedo a la muerte y el miedo a que con tu vida te acabes tú, se ha encontrado una salida en que tú continúas en tus ancestros de cierta manera, y por eso esa obsesión con mis ancestros y todo eso. Y la otra cosa que pensé, ya que estamos, pues ya digo todo lo que he pensado en la vida. No, todo lo que he pensado últimamente es que no nos hemos dado cuenta, o de pronto alguien sí, lo que pasa es que yo no leo de eso, que mientras que una persona de una etnia o de un lugar de procedencia, o sea, las identidades nacionales o raciales o étnicas o incluso de clase, tienen un vínculo con ancestros que también eran de esta clase social y sufrieron, o también colombianos colonizados y sufrieron, o también negros y fueron, mientras que uno puede reconocer o fantasear ese vínculo con ancestros, el ser mujer no, porque una mujer es hija de un hombre y una mujer. Entonces me di cuenta, wow, eso es una gran diferencia, y siempre que decimos mis ancestras, eso es mentira, porque tienes tantos hombres como mujeres en tu linaje, exactamente el mismo número. Entonces, ¿cómo es que una mujer puede construir ese perdurar en el pasado? Porque no es del mismo modo que las otras identidades, porque ser mujer precisamente no es una identidad, que es otro tema que no vamos a tratar hoy. Bueno, pero esa es una de las cosas, o sea, perdón. No, dale. Pues es que el otro día descubrí que ese es uno como de las pistas de que no es una identidad. Naciste mujer de una mujer y un hombre porque no heredaste ser mujer, ¿sabes? Sí, con lo primero que dijiste del humor y la exclusión, me hiciste pensar en algo que quizás podamos darle más vueltas. Y es que sí da mucha vergüenza no reírse de un chiste, pero por ejemplo no da tanta vergüenza cuando uno piensa en un sentimiento como la compasión o la empatía. Incluso se ve como ético no compadecerse del todo por el otro, porque es una especie de apropiación del sufrimiento del otro, no puedes comprenderlo del todo. Entonces esa exclusión sí es vista como, digamos, voy a decirlo así, ética, pero en la risa esa exclusión da vergüenza. Entonces, bueno, me hiciste pensar en eso, y yo quería hablar contigo otro tema que pues tengo muchas preguntas y me da vueltas, y también es algo que es una pasión mía, y es la docencia. Quiero que hablemos de la enseñanza. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa enseñar literatura? Y si tú podrías encontrar relaciones entre el acto de enseñar y la hospitalidad, que sé que es algo que también te ha interesado pensar. Sí, pues yo creo que los momentos en los que más estoy feliz, voy a decir feliz, pero ahora voy a tratar de ver qué es feliz, es cuando estoy en mis clases y dando una clase. Pero es porque son esos momentos en los que realmente puedo exteriorizarme. No estoy siendo yo, no estoy pensando nada en mí. Y a la vez estoy diciendo cómo son las cosas en mí. O sea, cuál es mi experiencia de lectura, cómo me relacioné yo con un texto, cómo un texto se ha escrito en mí. Entonces eso es lo misterioso, ¿no? Estoy hablando solo de mi experiencia frente a un texto, pero no estoy pensando en mí para nada. O bueno, de pronto algo, pero cuando menos pienso en mí es cuando estoy enseñando. De hecho, tampoco estoy pensando en las personas que me están oyendo necesariamente, no es como estoy transmitiendo esto, pues sí, pero no, estoy pensando en el texto. Entonces, para mí eso es tan feliz y tan extático, porque estoy relacionándome con
ese otro que es un texto, ese otro infinito e inerte, ya muerto desde siempre, que es un texto, y vivo para siempre. Y eso me emociona mucho. Y por eso defiendo una y otra vez que no tiene nada que ver con la separación del autor y su obra, no, es leer fuera de contexto, o sea, no meter el texto en ninguna historia de la literatura ni en la biografía del autor. No lo descarto del todo, yo en mis clases puedo hablar a veces de una cosa u otra, muy poco, pero enfatizo esa necesidad de coger el texto y tratarlo como otro. Porque es que hablamos mucho de la otredad y considerar al otro, pero el texto no es otro, el texto es el autor y la historia de España y la historia y las teorías y el colonialismo, el feminismo, y no respetamos la entereza y el misterio de ese otro que es el texto. Entonces yo al enseñar creo que hago eso. Creo que no trato de hacerlo, creo que de hecho lo hago porque no hay un tratar de hacer eso, hay un conectarse con esa cosa. Y me emociona mucho porque entonces estoy yo afuera de mí, dedicada, como entregada al lenguaje que está ahí, a la palabra que recibo. Y entonces preguntabas por la hospitalidad, y es esa capacidad yo creo que eso tiene que ver con la capacidad de recibir, más que de dar. O sea, claro, uno dice, bueno, una vida dedicada a la docencia, has dado mucho, has dado tu peso, yo no he dado nada, o sea, seguramente he dado mucho, pero no lo he hecho por eso, ni por generosidad, sino porque me emociona. Y sobre todo ha sido una educación, y creo que es una educación en recibir, en cómo puedes disponerte a creer y a asumir la responsabilidad de que un texto es todo para ti, todo para ti. O sea, está ahí, abierto, totalmente entregado, y lo único que tienes que saber es disponerte a recibir todo, y eso te ensancha. O sea, el momento en que tú dices, bueno, voy a recibir todo porque esto es muy grande y está todo hecho para mis ojos y mi oído, entonces te agrandas necesariamente. Y ese es el proceso de leer, pero en particular de leer enseñando, porque es leer delante de otros y es leer hablando. Es como procesar el texto y luego volverlo a decir, ese mismo texto. Y no es posible si no hay una gente escuchando, no es posible. O sea, no piensa uno tan finamente y tan intensamente si no está delante de una gente que uno presiente, y esa es la otra parte, que se está encontrando con uno en su propio placer. O sea, es una cosa como de puramente hedonista y de buscar un éxtasis que, como todos los éxtasis, es una entrega a la otredad y una apertura, ¿no? a lo otro. Y con otredad no me refiero a la víctima, me refiero al Dios, que a veces es lo mismo, ¿no? Porque por eso el Dios exige sacrificios, porque la víctima y el Dios, bueno, si somos cristianos lo sabemos muy bien, pero tampoco vamos a entrar en eso. Bien, bueno, me parece muy interesante eso de leer delante de otros, y yo pues he hecho casi que todos tus cursos de las obras literarias, y también pienso en mi lugar de aprendiz en esos cursos, y hay como una doble lectura del lado de uno como aprendiz, no solo de la obra, sino pues yo todo el tiempo estoy tratando de desentrañar tú cómo lees y cuáles son los caminos que tomas para hacer las conexiones que haces, y es como una doble lectura que uno hace como estudiante si quiere posicionarse también como desde esa actitud hospitalaria, quizás se podría decir o pensar así. También me gustaría que habláramos, Carolina, ¿qué es eso de la ética de la escritura? Si se puede hablar de una ética del lado del autor cuando escribe,
qué significa la moral del autor, que eso hoy está en el debate público. ¿Tú qué posición tienes al respecto? Pues traté de decirlo hace un rato en eso de tratar de no desperdiciar, o por lo menos hacerse consciente de la producción de basura de uno mismo y de la honestidad en la construcción de metáforas, o sea, saber que uno está hablando por hablar tantas veces y porque le sonó que algo podía pasar por literario. Hay tanta corrupción en la escritura en ese sentido, ¿no? Y es una palabra que también cuyo campo semántico es importante ampliar. Corrupción no es solamente recibir plata de no sé quién para hacer algo, sino hacer pasar algo por otra cosa que no es para obtener algún beneficio. Y creo que gran parte de la literatura que se escribe hoy es recorrupta, o sea, simula sentimientos que no se sienten, construye oraciones de cuyo significado la autora o el autor no se hace cargo. O sea, ¿qué quieres decir ahí? O qué dice ahí. Y yo creo que uno debería poder hacerse cargo de lo que quiere, que es difícil saber qué quiere decir y qué quiere producir, y de lo que puede. También darse cuenta de cosas que uno no puede hacer como autora porque no tiene la capacidad. Y eso es una cosa un poco nueva en mi vida, que me ha gustado, me ha aliviado un poco. Como darme cuenta es que yo no puedo hacer unas cosas, no tengo la destreza. Y me pasó en el último curso que di de 100 años de soledad, que en un momento me di cuenta de que García Márquez en el último cuarto del libro se da cuenta de que puede hacerlo todo. Y me emocionó tanto porque él sí podía hacerlo todo y lo supo y lo hizo. Cuando ya se mete a él mismo en la historia, empieza a meter a sus amigos y a él ya sabe que puede hacerlo todo y es tan emocionante. Pero uno mismo puede decir, hay cosas que no puedo hacer y también hay cosas que no quiero y cosas que quiero. Por conocer el propio deseo siempre es la máxima responsabilidad y es lo más difícil que hay. Pero también yo creo que es tan... A mí es que sí, me parece que hay mucha corrupción y mucha inmoralidad. Entonces hay dos campos, ¿no? Uno es el de los señores, estos realmente insoportables, y uno va a cualquiera de estos eventos y hay los señorones, los mexicanos, sí, un montón de mexicanos, porque casi todos son mexicanos. Entonces hablan de anécdotas, cuentan anécdotas sobre escritores. Y no tienen ninguna inteligencia, es muy impresionante lo brutos y lo simples que son, ¿no? Entonces, los señores estos, tal Juan Villoro y tal, y no dicen nada interesante, nunca. Y por otro lado están, eso les va a gustar menos, están las chicas identitarias y novedosas, que tampoco dicen nada interesante. Entonces, mientras los señores dicen anécdotas, estas dicen reivindicaciones. Y estamos entre esos dos campos de la anécdota y la reivindicación, en los que terminas no escuchando nada que conecte contigo y sobre todo no escuchando nada que te conecte con las cosas. Con las cosas físicas, el vaso de agua. Hablemos del vaso de agua hasta cansarnos. A mí es lo único que me interesa, o de esa plantita, mírala. O sea, está delante de todo el mundo, está ahí puesta, la pusieron en una mesa. Hemos estado hablando y está ella y se escurre así, las hojas quieren crecer como hacia abajo, pero pues también están buscando el sol, no hay ningún sol. Tienes que poder mirar las cosas, pero no, hay señores contando anécdotas y muchachas contando ofensas, y yo no puedo más. Realmente estoy harta. Bien, quiero dormir. Me encanta. Bueno, con eso último que dijiste, que no puedo evitar adherirme en principio. Me gusta mucho esa lectura que haces de la anécdota versus la reivindicación. Y pues yo no sé si me meto en terreno fangoso, pero
¿tú qué crees que es lo que debería contar la literatura? Y si la literatura cuenta cosas, o qué es lo que tú haces cuando escribes. Me interesa, si no es la anécdota, si no es la reivindicación, ¿qué es lo que se cuenta? Si podríamos hablar un poco más de eso, darle vueltas. Pues lo que ha explorado, no, lo que deseo explora que la ahorita literatura es el corazón humano y la experiencia esta de tener que morirse y tener que hacer cosas mientras uno se muere. Esta cosa tremenda, ¿no? De tienes tu muerte y te tienes a ti, y de repente hay totalitarismos y hay abusos que te despojan de tu muerte y de ti. Eso es, o sea, hay cosas tremendas que pasan y que nos han pasado, y cosas serias, ¿no? Y la literatura se ha preocupado de una cosa y de la otra, de tu corazón vivo y de el despojo, de cómo el poder te despoja de tu propia carne y de tu propia muerte. Y todo eso es muy serio y lo ha hecho siempre la literatura, pero sí, es eso, no hay... Es un camino de conocimiento, ¿no? No es otra cosa. Y es un camino de amor. Decía Jean Cocteau, escribir sin amor es simplemente escribir. Y yo creo que en esa frase está todo lo que queramos decir hoy sobre la moral de escribir, sobre el ChatGPT, sobre la corrección política, sobre estas chicas que escriben estas novelas en las que meten un pueblo, un abuso sexual, 8 ingredientes que las van a hacer traducir aunque no sepan construir una oración. A mí sí me parece que eso es ni preocupante ni nada, ¿no? Pero es un empobrecimiento del espíritu humano, ¿no? Que la gente se vea obligada a admirar unas cosas ahí, realmente unos pastiches pésimos. En cambio, nadie lee nunca más nadie lee el surrealismo, por ejemplo. Nadie lee a los surrealistas. A mí me impresiona. O sea, gente joven, gente que se parece muy cool y todo, en realidad, si leyera Las Vanguardias, o sea, ahí tendría algo para pensar un rato y asombrarse y no sé qué, pero no, leen es esta cosa súper complaciente y autocomplaciente, escrita con ingredientes de... Y está lo otro, ¿no? La imposición a nosotras, tercermundistas y peor, mujeres tercermundistas, de habla de ti, que es terrible y se lo está tragando todo el mundo. Está dejando que el primer mundo les diga, Europa, o qué sé yo no voy a decir hombre blanco heterosexual porque no es eso, es Europa, puede hablar de las plantas, de los árboles, del amor, pero ustedes solo pueden hablar de su experiencia de precariedad y sumisión y sujeción. Y la mayoría de escritoras, no la mayoría de escritoras total, sino más en boga, se lo tragan entero, lo compran porque así se pueden vender. Y es el peor tipo de colonialismo, es háblame de tu experiencia como víctima, no me hables de tu experiencia de ser humano habitante del mundo, sino háblame de ti y con la condición de que me hables solo de ti, o sea, solo con esa deriva autobiográfica, ni siquiera confesional, autobiográfica, la anécdota infinita de tu condición, háblame de tu condición, ¿no? Háblame de tu situación, no te salgas de tu situación, no trates de pensar en qué es la lengua que hablas ni el corazón humano, sino la situación en la que estás. Y pues parece que hay mucha gente muy contenta con eso. Y creen que eso es decolonizar la literatura, ¿no? Y es más colonial que lo que ha pasado nunca. O sea, a mí me parece que es una exacerbación del colonialismo decirle al sujeto colonizado, solo háblame de tu experiencia de colonizado o colonizada sobre todo. Bien, voy a hacer una última pregunta pues me gustaría que también le hicieran preguntas a Carolina. A propósito de la escritura, Carolina, quería comentarte que este semestre, por ejemplo, con los estudiantes estuvimos leyendo
a tres, digamos, mujeres clásicas, Penélope, Antígona y Medea, y nos dimos a la tarea de buscar las reescrituras a propósito pues de este tema contemporáneas que se han hecho de estas tres mujeres, porque se parte de la idea de lo que estás diciendo, hay que reivindicarlas, hay que darle más voz a Penélope como si ya no la tuviera en la Odisea, o si la fuerza de Penélope no estuviera en la Odisea de Homero. Y es muy interesante, que creo que se conecta con lo que dices, ver, por ejemplo, en algunas, no las conozco todas, las reescrituras contemporáneas de Medea, cómo se le quita ese componente filicida y vengativo a esa mujer, a esa heroína trágica, y se la reivindica como, por ejemplo, una víctima hechicera incomprendida, ¿sí? Hay una reescritura que la plantea de esa manera. Entonces, bueno, me parece interesante cómo en esa reivindicación también lo que se intenta suprimir, tú ahora utilizaste, creo, la palabra ominoso, lo ominoso, lo oscuro, que también tiene muchas conexiones con el humor, por ejemplo, de lo femenino. Bueno, contarte eso, a ver qué opinas, y abrimos pues no el he leído micrófono. muchas, no he leído de esas reescrituras, pero sí algunas lecturas, por ejemplo, de Penélope. Es increíble porque la gente es súper ingenua y arrogante, entonces creen que Homero no se dio cuenta. Él no se dio cuenta de que estaba escribiendo eso, y los griegos que recitaron eso durante siglos tampoco se dieron cuenta de qué decía, y los medievales tampoco, y resulta que las feministas son ciertas feministas son las primeras que se dieron cuenta de que Telémaco manda callar a la mamá. Por supuesto que Homero sabía lo que estaba escribiendo, y por supuesto que los textos patriarcales están delatando el patriarcado. Esos mismos textos, o sea, no es que él esté diciendo ahí, uy, qué bueno que Telémaco mande callar a la mamá, eso mismo dentro del poema está en el lugar del escándalo, y podríamos explicarlo más largo, pero pues ahora no tenemos tiempo. Pero es eso que me asombra una y otra vez, de que creen que están denunciando textos supuestamente machistas cuando son los textos mismos los que están hablando del machismo, ¿no? Me parece que hay una gran ingenuidad y un paternalismo con respecto al pasado. Realmente, algunas lectoras y lectores hoy creen que saben más que, no sé, que Homero. Realmente no, y yo no creo que sea así, no creo. Es más, digo una y otra vez que no ha pasado tanto tiempo, o sea, esos mismos poemas los escribimos nosotros. Entonces, esto de leer textos como para denunciarlos, para delatar cosas que hay adentro y acusarlos, me parece una actitud totalmente ingenua e ignorante. Bien, yo creo que entonces podemos abrir el micrófono. Oye, hay un montón de gente. Yo hablo estas cosas, me quito las gafas para poder hacer abstracción de... Me pasa lo mismo, para que menos nervios. Sí, y ahora veo que hay mucha gente. Hola. ¿Dónde está el tercer micrófono? Ok. ¿Quién levantó la mano? Mucha gente, ¿no? Una mano. Pregúntale, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, Carolina, hola, Valentina, ¿cómo han estado? Pues yo voy a tratar de estructurar mis ideas, porque yo siento que con esta conversación como que he ido moviendo como un montón de ideas y que quizás no será muy clara, pero voy a tratar de organizarlas. Esto va sobre todo con ese tema cuando empezaste a hablar de los señores gordos y poco interesantes. Estas señoras no todos son gordos, ¿ah? Ah, bueno, no importa, pues, pero de todas formas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, digamos, no necesariamente en la obra literaria, pero sí por lo menos muchas veces en los monólogos de la revista Cambio o en tu Twitter. Una cosa que me llama mucho la atención, me voy a ir a una parte que creo que es como digamos, el canon y la distinción entre alta y baja cultura, porque además siento que termina estando, lo que voy a preguntar, relacionado de una u otra forma con
digamos que estas grietas que de cierta forma nos hemos ido restringiendo de una u otra manera en qué se puede hablar, qué se puede decir, cómo decirlo, y que de todas formas yo creo que siempre ha habido una manera de que categorizar las cosas, categorizar los temas de conversación, de cómo se pueden llevar muchos argumentos de la sociedad, pues no cosas necesariamente tan trascendentales como en la política, o sea, que tal vez con la idea de una alta y baja cultura como que se forma también como cierto tabú para decir cosas, para ignorar cosas, y que muchas veces tienes una argumentación muy elaborada, además con varios temas que se verán muy poco trascendentales en principio, y entonces ahora ya yendo tal vez hacia la escritura, se podría ver esto, tratar de, digamos, romper unos límites que se han establecido, que quizás nos mantenemos con ciertos velos en todo a la hora de comprender el mundo, de comprender literariamente qué es apropiado y qué no, para qué hablar. Entonces se puede decir que sería una manera de ver cómo se puede llegar a tener más libertad a la hora de escribir, para comprender más temas, para ver cómo, si se puede decir que se puede luchar para poder encontrar muchos más temas de conversación, no temas, sino maneras, y entonces más libertad en el mundo, por lo menos es libertad para entender tal vez esa comprensión del mundo, libertad epistémica, por así decirlo. Ok. Contestar lo que medio me suena de pronto. Yo creo que el problema con la libertad es el poder. El problema es que uno dice libertad, pues que no puede tener una libertad si no puede hacer nada, ¿me entiendes? O sea, es siempre, bueno, eso lo oímos todo el tiempo. Y yo creo que para acceder a lo que tal vez tú, pero no sé si entendí bien, entiendas como libertad, lo que hay que hacer es sofisticarse. Yo creo que la búsqueda debe ser la sofisticación, no la libertad. Porque es que libertad de expresión es una redundancia. Expresión es libertad. Lo que pasa es que tienes que tener que decir. Y para tener que decir y para tener algo original y auténtico, no me gusta esa palabra, y verdadero, brillante, luminoso, algo de oro que decir, tienes que poder decirlo. Y para poder decirlo tienes que sofisticarte de alguna forma. Voy a poner un ejemplo que de pronto te pueda ser útil en lo que quieres pensar y de pronto no. Y es, la gente suele pensar en el soneto, y los que han tomado clases conmigo, si alguien acá me han oído decir esto 1000 veces, perdón por repetir, pero uno no tiene infinitas ideas, tiene unas cuantas y pueden ser buenas. La gente cree que escribir un soneto restringe, porque pues hay un número de sílabas, un número de estrofas y y una estructura de la rima y tal. Pero lo que pasa es que si te pones a escribir un soneto, lo que vas a descubrir es que tienes ideas que nunca has tenido, que tu mente se esfuerza a pensar cosas que no has pensado para relacionar una palabra que está al final de un verso con otra palabra que está al final de otro verso y tienes que hacerla rimar. Entonces si dices fuego y luego dices juego, tienes que hacer un camino que vaya de una a la otra, y eso abre otros caminos neuronales. Escribir un soneto es muy parecido a consumir sustancias enteógenas. Eso es súper interesante. Y el momento en que los renacentistas dijeron inventémonos el soneto, era porque estaban un poco hartos de las formas orales de la poesía, ¿sí? O sea, el romance es mamón y es limitado, ¿sí? Y entonces creas esta cosa literalmente, realmente sofisticada, porque además se trata, es un silogismo, sí, es un silogismo, un soneto en últimas.
Entonces, ¿qué pasa? Y voy a tu cosa de alta y baja cultura. Yo no diría alta y baja, diría grados de sofisticación en el sentido de complejidad. El otro día estuve hace poco en España en un evento ahí y en el que unas personas decían como reivindicar lo oral, en lo oral está la libertad, en lo oral está como la novedad y lo nuevo. Y yo decía, o sea, esto no es verdad, en todo caso no es verdad. Lo oral es súper conservador muchas veces, otras veces no. Están Jesús y están Sócrates, que no fueron cero conservadores, ¿sabes? Pero está el romancero, ¿sí? No, iba a decir las iglesias. Sí, exacto. O sea, puede ser súper conservador. Y entonces, y en cambio que en lo escrito puede haber una gran innovación y caminos nuevos. O sea, puede ser realmente cumplir eso que te digo de la sustancia, esa función de las sustancias, ¿sí? Es más parecido a comer hongos, escribir un soneto que a veces repetir una canción. Todo esto lo podríamos afinar más y podríamos pensarlo más, porque está la repetición, qué papel juega la repetición y cómo salir de la repetición, etc. Entonces, en esta reunión había una chica del público que me decía, que dijo, como no, es que es muy importante las leyes consuetudinarias, las leyes que pasan en los pueblos con la costumbre. Y yo no se lo dije ahí, pero lo pensé así, como el derecho de pernada. O sea, realmente una ley oral y consuetudinaria es el derecho de pernada. Eso no está escrito en ninguna parte. En cambio, los derechos humanos tuvieron que estar escritos. ¿Ves? Es revolucionario escribir, y escribir bien es un gesto de poder, ¿sí? Apropiarse de la lengua, saber, no apropiarse, saber que es tuya y que estás hecho de eso. ¿Sabes? Y supongo, hablábamos nosotras dos hace un rato de que yo creo que una de las cosas que uno debe entender es cómo habla de exclusión y cómo habla de igualdad. Porque hay una gran hipocresía y una gran manipulación en las maneras como habla de exclusión y como habla de igualdad. Y hace un rato lo decía con respecto al humor también. Tú puedes estar excluido de un chiste y todos estamos excluidos de algo. Lo que pasa es que no debemos estar excluidos de la palabra, de la capacidad de leer. Justamente, precisamente. Pero ¿sabes? A mí hay una cosa que me duele mucho y es oír a la gente de Colombia, porque no pasa en otros países, hablar como habla. O sea, decir que regáleme su nombre o me recuerda su nombre, hablar con ese miedo de usar las palabras con el significado que tienen. A mí eso me parece realmente doloroso y realmente terrible, que la gente esté tan fascinada, y quiero decir fascinada, como cuando ves la cara de Medusa y quedas fascinado, es decir, quedas petrificado, con su propia servilidad, como para no poder decir nada, no poder decir el verbo poner, el verbo ir, el verbo tener, ninguno de los verbos simples, sino manejar, colocar, regar. Y eso me ahoga, porque es una gente totalmente alienada de su lengua. Y esta crítica, que es interpretada fácilmente como clasista, es lo contrario. Hay una cosa de la que no debe estar excluida la gente y es de su lengua. Pero lo que parece excluyente es decir, enseñen la lengua, enseñen semántica y gramática, porque todo el mundo tiene que estar incluido en eso, ¿sí? Entonces todo eso es tramposísimo. ¿Me entiendes cómo? Decir, no, es que no puedes decir que así no se habla porque está siendo excluyente. No, la exclusión hace que se hable así. En fin. Sí. Hola. ¿Quién me está hablando? Aquí. Hola. Hola, Carolina. Tenía tantas ideas en la cabeza que me tocó como escribirlas. Entonces, es una pregunta muy ligada a un tema que tocaste respecto del colonialismo, ¿cierto? Y de cómo, digamos, el papel que muchas veces ocupamos
quienes estamos, digamos, como en el mundo académico de la literatura, se basa en narrar lo que pues ya es conocido por todo el mundo, ¿cierto? Las lecturas sociales, ¿cierto? Las situaciones, y especialmente creo que, y lo vinculo mucho yo, a el patriarcado también, ¿cierto? Como el papel de la mujer latinoamericana que le da el mismo patriarcado de que tiene que ser esa mujer que se piensa desde su situación, la mujer que cuida a su hijo, que lo lee, que lo entiende, que lo predice. Y de ahí como que me surge a mí una pregunta, ¿cierto? Como, ¿qué herramientas lingüísticas, sociales, desde la literatura tenemos las mujeres para dejar de pensarnos precisamente dentro de esa posición de ser, de maternar de alguna forma el pensamiento y convertirlo entonces como en una… ¿qué herramientas tenemos actualmente para eso? Para pensarnos desde otros lugares, que no sean las lecturas latinoamericanas de los problemas y los 57.000 problemas que ya tenemos, sino empezar a narrarnos desde lo humano, ¿cierto? Desde el pensar. Entonces quería como dejarte esa cuestión y agradecerte también por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Una de las cosas que se repiten un poco irreflexivamente es la exclusión de la mujer de la lengua. Eso no es verdad. Las mujeres enseñan a hablar a los niños, a todo el mundo lo enseñó a hablar una mujer, a casi todo el mundo lo enseña a hablar una mujer. Las mujeres somos las que hemos hecho esta lengua, es solamente darse cuenta, ya te diste cuenta, ya está. Esta lengua no es patriarcal, no lo es. Las estructuras sociales lo son, pero la lengua no lo es. Y darnos cuenta de esto, me imagino que es mucho más pesado que seguir diciendo que lo es, porque darnos cuenta de esto implica una responsabilidad tremenda. O sea, esto que hablamos, sobre todo desde el momento en que, bueno, y esto que escribimos, sobre todo desde el momento en que no escribimos más en latín, sino que se empezó a escribir en la misma lengua que se hablaba, fue decir, vamos a escribir en lo que las mujeres entienden. De hecho, se hizo así un poco, porque si no las mujeres no iban a entender los cuentos, etcétera, sino nada, sino los romances, nuevamente el romancero. Pero bueno, desde ese momento revolucionario, que es muy temprano, que pasó en el siglo XIII, XII y XIII, en lo que escribe todo el mundo, hombres y mujeres, es en la lengua de las mujeres. ¿Entiendes por qué? Porque esta misma lengua, que es la lengua hablada, la lengua vulgar, el vernáculo, es la lengua que las mujeres les enseñaban a los niños. Antes había otra lengua que los hombres les enseñaban a los niños, que era el latín, era la lengua que era solo escrita. Y en esa lengua se escribía. Pero desde el momento en que escribimos en la lengua que hablamos, las mujeres somos dueñas de esto. Y es darse cuenta y cogerla. ¿Sabes? Escoger, es agarrarla. Eso sí que es amenazante, es mucho más amenazante que decir, no, todo esto es patriarcal, ¿cómo nos inventamos otra lengua? Es que no nos vamos a inventar otra lengua, es esta. Es conocerla y ver las cosas que dice. Pero si las mujeres seguimos diciendo que es que esta lengua es patriarcal, entonces no vamos a darnos cuenta de nada de lo que dice la lengua, pues estamos autoexcluyéndonos y embruteciéndonos cada vez más, ¿no? ¿Te parece? Sí, dame un minutico, primero a él, después tú. Listo. Gracias. Carolina, lo primero, aprovechar para hacerte una declaración pública de amor. Gracias. Es un amor imposible, Vuelta, a ver, mucha ropa, ¿no? Ya. Eso. David Barco ama Gracias. profundamente a Carolina Sanín. Gracias. Quedó grabado, creo, bueno, ahí quedó. ¿Qué opinas de los amores imposibles? Y ya, pero ríanse un ratito, déjenme hacer la pregunta. Carolina, no, la pregunta es esta. Vos, ¿qué te has dedicado a pensar y a escribir el amor? ¿Existe tal cosa como amor a la humanidad, como de santo, como hacia toda la creación, hacia todo? ¿O esa es una idea contradictoria para vos? ¿Qué te suscita ahí? Gracias. Gracias, y gracias por esa pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí,
todo el mundo ama a la humanidad, o sea, incluso los que odiamos a la humanidad, lo que hacemos es, o sea, esto es un amor muy ardiente por la humanidad, ¿no? Una cosa muy sufrida de, sí, desde luego que creo que sí existe. Pero también el narcisismo es amor a la humanidad, ¿no? O sea, esa es la cosa. O sea, es del amor más apasionado por la humanidad, es el amor por el propio reflejo, el amor extasiado por tu cara reflejada en el agua, es amor a la humanidad también, ¿no? Entonces hay que ver eso. Está el problema. Es que sobre todo por una cosa que he estado leyendo últimamente que estoy interesada en esto, es el problema de la autodestrucción, que últimamente no nos interesa tanto como les interesó a otras personas hasta hace 50 años, ¿no? Ya no hablamos de ese gran impulso, del impulso autodestructivo que es también, que tiene tanto que ver con el impulso creativo, pero también con el hecho de hacer de ti una persona, hacer de tu vida también una obra, esa cosa de la que se dieron cuenta los surrealistas y las vanguardias, y sigo con los surrealistas, incluso el Dada, que es tan chimbo a veces, pero eso estaba animado por ese impulso de destruirlo todo y destruirse a sí mismo. ¿Y qué amor había en eso? También, no sé, o si separamos el impulso erótico del impulso tanático, pues era puro, pues impulso tanático. Entonces la pregunta no sería solo, ¿existe el amor a la humanidad, el amor, sino eso otro, la destrucción, que no es la destrucción de los totalitarismos, sino la autodestrucción de Narciso también? Bueno, pero pues sí, yo me imagino que uno ama mucho a la humanidad, ¿no? Por eso quiere seguir vivo, o sea, ¿cómo no? Pero... La pregunta es porque es contradictorio un amor sin objeto, ¿no? Porque pues, el amor tradicionalmente sí. es romántico hacia uno solo y se concentra. Sí. ¿Qué ocurre si ese amor se dispersa? Estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Estamos teniendo esa conversación prematuramente, bien. ¿Qué ocurre si ese amor se dispersa? A ver. No, es que ¿sabes qué es problemático? Que yo ni siquiera sé, pues, que estamos en una transición hacia otro amor, pues porque precisamente no estamos amándonos, porque estamos despreciando la carne mucho. En esa tender hacia los mundos virtuales, en mi propio estar en Twitter y estar viendo el teléfono, estoy desdeñando también lo humano y la humanidad. Y en la victimización, esa es una cosa que dije hace poco, en lo que me preocupa del habla constante sobre cómo somos víctimas, sobre la